¿Podremos cargar todos a la vez nuestro vehículo eléctrico? Países europeos como Francia, Reino Unido o Suiza ya han planteado establecer ciertas limitaciones con el objetivo de poner sobre la mesa medidas de austeridad o mecanismos para no sobrecargar la red eléctrica. ¿Están sobreactuando las administraciones públicas? ¿Están siendo excesivamente alarmistas los operadores de red? ¿Está la red eléctrica preparada para afrontar el despliegue del coche eléctrico? Para tratar estos y otros asuntos relacionados con el despliegue masivo del vehículo eléctrico, hoy tenemos con nosotros a Adrián Alonso, director del Grupo de Operación de Smart Grids de CIRCE, Miguel Zarzuela, coordinador del proyecto INCITV sobre tecnologías de carga, y Alfredo Elías, líder del equipo de inteligencia de mercado de CIRCE. Recientemente leía una noticia sobre Suiza, ¿no?, que había elaborado un plan de medidas de austeridad entre las que se planteaba incluso la prohibición del uso del vehículo eléctrico. Y por otro lado, Francia y Reino Unido estaban barajando por su parte limitar la carga de los vehículos en determinadas horas del día, coincidiendo con esos periodos de mayor demanda eléctrica. En este contexto, Adrián, ¿a qué retos se enfrenta la red eléctrica con el despliegue masivo del vehículo eléctrico? Sí, pues efectivamente el reto al que se enfrenta la red eléctrica es contar con la capacidad suficiente tanto a nivel de generación como a nivel de transporte y distribución, de la red de transporte y distribución, para poder suministrar esa energía que se requiere para cargar el vehículo eléctrico. Por eso es importante también diferenciar en tipos de cargas que pueda tener el vehículo eléctrico. No es lo mismo cargar el vehículo eléctrico durante toda la noche a una carga reducida cuando hay menos demanda en la red, o cargarlo en los momentos que hay más los picos de demanda, en los que necesitarías sobredimensionar la red y sobredimensionar el sistema de generación, y sobre todo si lo haces con cargas rápidas en los que requieres una densidad energética muy grande. A ese respecto, desde el punto de vista del operador del sistema, hay que forzar que las cargas sean siempre controladas en horas en las que la demanda sea baja, y sobre todo tratar de evitar en la medida de lo posible las cargas rápidas, que son limitarlas única y exclusivamente cuando sea necesario, no que sea la carga genérica. O sea que yo entiendo que, hay dos cuestiones, ¿no? Para quien nos escucha que lo entienda. Una cuestión es la cantidad de energía que utilizamos entre todos, pero otra cuestión es cuándo la utilizamos. Si la queremos toda junta en el mismo tiempo, evidentemente no es viable, pero de la misma manera que entiendo que no sería viable pues ponernos a planchar en casa todos juntos, ¿no? O sea, que es que si a la vez enchufamos todos la plancha a la misma hora, no es una cuestión de la red eléctrica o de la cantidad de energías renovables que producimos, es una cuestión de distribución. Exacto. A nivel de redes hay unos factores que se llaman factores de simultaneidad, porque obviamente no siempre nosotros tenemos una potencia contratada en nuestras casas y no siempre estamos, o casi nunca estamos consumiendo esa potencia. Bueno, hasta que salta. Por eso, si te salta, entonces sí. Espera que venga mi madre en Navidad y te voy a hacer saltar la luz. Si te salta el interruptor automático, entonces sí que has llegado a ese nivel. Pero ese factor de simultaneidad lo que hace es no sobredimensionar por encima de lo que fuese necesario de las redes eléctricas. Aquí, desde el punto de vista de la red, el vehículo eléctrico en la primera etapa de despliegue del vehículo eléctrico es una carga. A futuro, cuando se desarrolle el vehículo to grid, entonces sí que habrá tanto carga como descarga. Pero inicialmente es una carga. Por el perfil de consumo que tiene España, hay unos picos de demanda en las horas diurnas, unos por la mañana y otros el más grande suele ser a última hora de la tarde, coincidiendo con cuando la gente llega al trabajo, a casa después del trabajo, y en días laborables. Lo normal es que cuando la gente llega a casa pusiese el vehículo a cargar. Entonces lo que estaríamos haciendo es aumentar. Si además es con carga rápida, en cuestión de unos cuantos minutos, no menos de una hora, estaríamos provocando que la red habría que sobredimensionarla tanto de cara a la distribución como a la generación, para que esos momentos de máxima demanda tuviese respuesta. Y además eso no te sirve el resto del tiempo, el resto de las horas donde no hay pico, no lo vas a utilizar. O sea, idealmente, desde el punto de vista de la red, lo ideal es utilizar al máximo posible, optimizar la utilización de la red eléctrica y generación. Entonces, lo ideal sería llevar la demanda a las horas valle, ¿no? O sea, que entiendo que ya hay mecanismos, ¿no? Claro. Para que la red sea más flexible y amortiguar estos picos de demanda. La flexibilidad, más que desde el punto de vista de la red, habría que pedirlo al punto de vista del usuario, ¿no? En estos casos hay dos partes, unos mecanismos explícitos e implícitos. Los mecanismos implícitos serían los que directamente tú fuerzas que sea flexible. Los explícitos serían los que
por ejemplo, a través del coste de la energía, tú haces que la gente lo cargue cuando sea más barato. Tú no estás forzando que la carga sea directamente por la noche, pero si por la noche la energía es más barata, más gente va a cargar el vehículo, ¿no? Esa flexibilidad la tiene que aportar el vehículo eléctrico. Si se la pedimos a la red es cuando tenemos que sobredimensionarlo, y eso no tiene mucho sentido. También es verdad que a día de hoy, con la generación de fotovoltaica que se está instalando en España, se están viendo casos ya, y pasará más porque sobre todo se instala fotovoltaica y por el perfil de generación que tiene el fotovoltaico, que es generar durante el día y nada por la noche, que a las horas centrales del día, que no coincide con un pico de demanda, porque generalmente estamos trabajando o no hay y por la carga industrial no hay una fuerte demanda, puedes llegar al momento en el que solo la generación fotovoltaica suministre toda la energía del sistema. Entonces, en esos casos sí que cuando la energía fotovoltaica empieza a tenga un aumento muy considerable, sí que puede ser interesante cargar el vehículo eléctrico durante el día en las horas centrales, no ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Pero esto también depende de cómo evolucione la generación, porque no pasa lo mismo, el perfil de generación es igual con la fotovoltaica que con la eólica. Entonces, Adrián, ¿tendremos que decirle a la gente que otra vez vuelva a utilizar el coche para ir a trabajar? ¿O tendremos que buscar una forma de automatizar esto en casa? Sobre todo yo lo que le diría al usuario del vehículo eléctrico es que lo cargue, si tiene fotovoltaica, que lo cargue cuando tenga fotovoltaica en casa. O sea, cuando esté generando la fotovoltaica. De esa manera te evitas, a la hora de dimensionar el sistema de generación, tener que poner baterías, y te evitas consumirlo la red, ¿no? Precisamente, claro, el coche eléctrico, en el caso de tener fotovoltaica en el hogar, puede ser la batería que no tienes que instalar con ese sistema. Claro. Y es cierto que hoy en día ya existe, mediante sistemas de medición muy sencillos en casa, la manera de optimizar esa producción fotovoltaica para inyectarla en el vehículo y no tener esos excedentes que normalmente vamos a valorizar de una manera mayor al inyectarlos directamente en la batería del vehículo. Lo que es cierto que todos estos sistemas que favorecen la integración de renovables o el utilizar las tarifas más baratas, por la variabilidad que tienen durante el día, hora a hora, si dependemos de las personas, de los usuarios, de los humanos, para que ellos sean los que optimicen, es cierto que nunca vamos a tener una optimización en la red eléctrica tan avanzada como la que esperamos o el potencial que pueden tener estos vehículos. Es por eso por los que en los proyectos más innovativos se empieza a hablar de Smart Charging, que es la etapa anterior al V2G, a la carga bidireccional que has mencionado antes, Adrián, que estos algoritmos permiten tener en cuenta tanto el precio de la red eléctrica como si tienes en una casa generación fotovoltaica, para, sin que el usuario tenga que hacer activamente nada, simplemente con tener conectado el vehículo, unas horas no cargará, otras optimizará esa generación renovable o esos precios baratos para poder usar el vehículo de la manera más eficiente. De esa manera es cuando el vehículo se convierte en no exactamente un activo en la red eléctrica, pero sí que al ser programable o ser flexible, ya no es una carga pura, sino que la podemos mover para optimizar esa flexibilidad que la red eléctrica va a necesitar cada vez año tras año. Y estas tecnologías las estáis trabajando en el proyecto INCITV, ¿no?, del que eres coordinador. ¿Se van a instalar demostradores en Zaragoza? ¿Ya hay algún indicador de cómo van a funcionar? ¿Cuál va a ser el impacto positivo en la ciudad, etcétera? Sí, en este sentido tenemos una red de carga que está en Ámsterdam, que es la que está implementando los algoritmos de Smart Charging, pero con respecto a la carga bidireccional, los cargadores bidireccionales que se están produciendo desde CIRCE van a estar instalados aquí en la ciudad, en el entorno del Mobility City, en la zona de la Expo de Zaragoza, donde vamos a poder probar en un entorno real la carga y descarga de estos vehículos, de estas baterías, con nuevos algoritmos y con nuevos protocolos. El objetivo es tratar también el protocolo CCS, que es el mayoritario en los vehículos eléctricos actualmente. Y también estamos desarrollando el V2V, que es el poder cargar desde un vehículo a otro. Entonces, una casuística no típica, no habitual, pero en la que un vehículo puede dar soporte a una estación de recarga puntualmente para dar potencia a otros cargadores, sin interactuar con la red. Entonces, estamos hablando de flexibilidad en todos los sentidos. Claro, aquí nos cuentas esto y
a mí que soy el ocupado de la industria y de que esto sea aplicable en el mundo real, surgen varias dudas, ¿no? El propietario de un vehículo eléctrico no tiene por qué ser tan hábil en el uso de nuevas tecnologías, sin embargo, quiere automatizar esa carga, esa descarga, quiere aprovechar un activo que de otra forma ya ha comprado. Entonces lo tiene en casa con sus placas fotovoltaicas, que últimamente es algo que es verdad que se está democratizando bastante. ¿Y cuánto de verdad hay en estas opciones, ¿no? Y por otra parte, el industrial, que a lo mejor tiene una flota de vehículos comerciales, una flota de furgonetas que empiezan a ser eléctricas, por suerte, porque además es justamente el mayor impacto en el entorno urbano, y tienes ahí una cantidad de energía remanente. Cuánto hay de real en la optimización, no sé, de los compresores de mi cámara de enfriamiento, de lo que fuera, ¿no? Y por otra parte, también me gustaría que si mi vehículo está al 100% y el tuyo está medio vacío, en lugar de salir a la red a venderlo yo más barato esa energía y tú a comprarla más cara, pues sí que me gustaría que a los dos nos convenga que te dé la energía de mi vehículo al tuyo, ¿no? Todo esto está muy bien, suena muy bonito. ¿Cuánto hay de verdad? Pues eso depende también de la cantidad de flexibilidad, depende de los tipos de cargas que tengas conectadas. Antes has comentado los compresores. Las fuentes de flexibilidad junto con el vehículo eléctrico para darte flexibilidad de cara a la red, poder llegar a dar servicios a la red como prosumidor, no ya como consumidor, que es a lo que se tiende. Estamos hablando de que si es, por ejemplo, cargas térmicas en las que tienes cámaras frigoríficos en caso de que sea una industria de almacenamiento a baja temperatura, ahí tienes cierta flexibilidad. Tú tienes unos rangos de temperatura los que son óptimos los funcionamientos, pero los puedes extender a cambio de conseguir esa extra de flexibilidad. Sería básicamente enfriar más en las horas en las que es más barato y aguantar más barato, o tienes producción de electricidad y aguantar sin consumir tanta energía hasta llegar a unos umbrales de temperatura que siempre se mantengan en el rango. Entonces, en cuanto a si es real, desde luego que es real. En otros ámbitos, por ejemplo, en temas de iluminación, es verdad que la flexibilidad es menor, entonces ya tienes un juego más reducido. Pero todo lo que sean procesos térmicos, como el caso que hemos puesto, o por ejemplo, hay muchas casas en las que el agua caliente de uso sanitario se hace con termos eléctricos, ahí tienes una flexibilidad bastante grande a la hora de calentarlo en unos momentos o en otros. Ahí tienes esa flexibilidad y cada vez estamos trabajando más. Nosotros, por ejemplo, en concreto, estamos trabajando en un proyecto que se llama ACCET, en el que se ve la flexibilidad que puede aportar los sistemas de district heating, de calefacción a nivel de barrio, a la red eléctrica. Ahí controlando el flujo de agua caliente que tengas en la central donde produces el calor, pues tienes un consumo que eléctrico, que puedes aumentarlo o disminuirlo en función de la flexibilidad que quieras aportar a la red. O sea, fuentes de flexibilidad hay muchas. También hay que ver lo que te aporta esa flexibilidad, porque de momento no hemos entrado muy en detalle en lo que es la red eléctrica, por lo menos desde mi punto de vista, pero hay determinados eventos en la red eléctrica que cuanto más energía suministres, no necesitas mucha energía, pero sí que la suministres muy rápido. Entonces, aunque a nivel global la flexibilidad parezca que sea poca, porque haya poca energía que se aproveche, si tú eres capaz de suministrarlo de forma inmediata, puede ser que sea muy útil, incluso imprescindible, ¿no? Y en el contexto que estamos de que cada vez va a haber más renovables en la red, vamos a requerir de más sistemas en stand-by, más sistemas que proporcionen esos servicios que comentaba antes a la red, en la línea de que los consumidores pasemos a ser prosumidores para mantener la estabilidad de la red, ¿no? Eso es algo que está claro. Flexibilidad ahí y se buscará. Ahí yo entiendo, Adrián, que vinculándolo de nuevo a la movilidad eléctrica, ese tipo de industria que puede tener más o menos flexibilidad, imaginemos que tienes cargadores bidireccionales en el parking al que tus empleados pueden conectarse con sus vehículos. Podrías llegar a un acuerdo en el cual, pues por ejemplo, esos picos por la mañana o por la tarde en los que la radiación solar no es tan grande, y supongamos que tiene más asociado una planta de autoconsumo, esa industria, le podrías pedir a tus empleados, de alguna manera, dame ese pico extra en las horas en las que yo no tengo esa energía barata y luego además te lo revertiré cuando yo tenga excedentes. Entonces, es así como el vehículo eléctrico, creo yo, que con estos algoritmos y esta automatización de la carga y la descarga puede a una industria
en caso concreto, a la red eléctrica en caso global, incrementar esa flexibilidad. ¿Y existen soluciones aplicables de esto? Me refiero, sobre el papel, es verdad, se podría, pero en el caso de una planta industrial que tenga una instalación fotovoltaica encubierta, normal, con una cantidad de empleados normal, gente normal, haciendo su trabajo normal, ¿hay soluciones en donde esto sea aplicable hoy? Hoy es aplicable de una manera muy sencilla el Smart Charging, es decir, el cómo utilizar esos excedentes. Todavía hoy esa parte bidireccional todavía no la tenemos disponible comercialmente y esperamos que sea a partir de 2024-2025 cuando se pueda aplicar. Pero solo esa primera fase de cuando eres productor y vas a tener esos excedentes, optimizarlos y sacar esa mayor rentabilidad, además en horas en las que en las horas centrales del día cada vez vale menos la electricidad, precisamente por ese exceso de producción renovable. Este sistema, que es súper barato de aplicar porque es un algoritmo que funciona de manera online sin tener aplicaciones en gasto real en los cargadores, es aplicable hoy. Solo hace falta hacer inteligente esa infraestructura de recarga que ya está allí. ¿Y España tiene alguna casuística especial para hacer de forma más rápida y sencilla el despliegue de la movilidad sostenible, vehículo eléctrico y demás? Porque contrasta mucho, ¿no?, los planes que tienen, lo que comentábamos antes, países como Alemania, Francia y Suiza, que bueno, al final son planes, no planes de medidas y nada concreto, pero contrasta un poco con los planes que tiene España, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día leía, Mercadona invertirá 21 millones de euros en instalar 5.000 cargadores para vehículos eléctricos en sus tiendas. ¿Cómo lo veis vosotros? Vamos, esto igual Miguel sabe más. Desde el punto de vista del vehículo eléctrico, yo lo que entiendo es que en España el precio es un hándicap importante. De hecho, yo creo que es Noruega el que, a lo mejor, no sé si tiene un porcentaje de mayor penetración de vehículo eléctrico. 70-80% de cuotas tienen. Sí, bueno, que por cierto, también salió una noticia el otro día de que Noruega había recortado esas subvenciones al vehículo eléctrico. Para todos los vehículos de menos de 40.000 las mantenía, porque lo que quieren es justamente que sea una clave de acceso a la población y no una democratización de un bien de lujo, porque te encontrabas coches subvencionados de más de 80.000 euros que costaban menos que un Toyota Corolla, o una cosa por el estilo era la noticia. Pero sí, al final es importante el apoyo, porque hay una inversión previa. O sea, lo que quiero decir es que el hecho de que el vehículo eléctrico en España, la penetración del vehículo eléctrico en España sea tan reducida en comparación con otros países, yo creo que tanto Noruega como Holanda creo que también tiene un alto porcentaje de penetración de vehículo eléctrico. Yo lo asocio principalmente al tema económico, ¿no?, al factor económico del coste del vehículo. En cuanto a la red en España es una red robusta, funciona muy bien. Sí es verdad que, dado que existen pocas interconexiones, podríamos considerar que a nivel peninsular, España y Portugal es casi una isla eléctricamente hablando, pero eso no quita para que sea una red suficientemente robusta. Tampoco quita que sea un reto para la red el poder dar esa energía a los vehículos. Yo creo que el principal hándicap viene desde el punto de vista económico, de la adquisición del propio vehículo, ¿no? No que haya claro, también la ausencia de cargadores, pero esto yo creo que es el camino que se está haciendo ahora de instalar lo que has comentado de Mercadona y por supuesto yo creo que la idea es que las gasolineras actuales pasan a ser electrolineras conforme, y bueno, estamos trabajando con distintos clientes en definir esos algoritmos inteligentes que decía a nivel de consumidor, en este caso para gestionar tanto la parte fotovoltaica como la parte del almacenamiento en las baterías que puedan tener, para gestionar los cargadores de vehículos eléctricos que en el futuro tengan. Incluso ya están metiendo también generación de hidrógeno para los futuros coches de hidrógeno, que entendemos que será la siguiente fase que veamos. Yo diría que hay 2, incluso 3 patas. Por supuesto está la compra del vehículo, como os comentado. Está la pata de la infraestructura, que en España, aunque es cierto que no está tan avanzada como otros países, hoy en día es más que suficiente para los vehículos existentes. Todavía no hemos llegado a esa situación en la que vayas a un cargador y estén ocupados. Ha empezado a pasar en los cargadores gratuitos, como es fácil que suceda, pero en los de pago, yo como usuario activo en movilidad eléctrica, todavía no pasa que vayas a cualquier punto de España, en cualquier autovía o nacional, y habitualmente suele haber 2-3 puntos de recarga, cargadores rápidos en cada ubicación, y como mucho encuentras uno o ninguno. Entonces, va
va acorde en España ese avance de la infraestructura con respecto a los vehículos. Esperamos que en los próximos años quizás el sistema de ayuda sea más fácil de cara a los posibles compradores. Hoy en día tienen que adelantar el dinero total de la compra y luego al año o a los 2 años se les paga, lo cual esto no pasa en otros países y esto yo creo que penaliza al usuario. Y el tercer cambio, la tercera pata pilar sería el cultural. Yo creo que los países mediterráneos somos los que más resistencia al cambio tienen de las nuevas tecnologías, y la movilidad eléctrica no cabe duda de que es un cambio muy importante para el hábito diario. Entonces yo creo que precisamente por ser mediterráneos culturalmente no nos va a costar ese cambio, porque nuestros compañeros de Portugal con rentas tienen un PIB por habitante menor, la penetración es casi el doble. ¿Por qué pasa esto? Pues yo creo que por supuesto la economía importa, pero el hábito cultural también. Aquí esto último del hábito cultural sí que es interesante, llevándolo un poco al micro, ¿no? Cuando cargas el coche, donde lo cargas, la intuición a mí me dice al menos que la configuración de cambio de gasolinera a electrolinera 1 a 1 tiene menos sentido, ¿no? Porque es que, ¿por qué iba a tener una electrolinera urbana? En un entorno urbano tiene mucho más sentido cargar en el Mercadona. Al final, si no me equivoco, la normativa de 31 de diciembre, cada 50 plazas de aparcamiento no domicilio, o sea, no necesariamente público, no domicilio, o sea, un parking privado con más de 50 plazas. Todos los parkings de uso distinto al residencial. Efectivamente, esa es, ¿no? Pues esto es lo que dice. Un cargador cada 50 plazas, pero es 1 hasta 50, no es a partir de las 50. O sea, tiene que haber un cargador como mínimo. Y si hay más de 50, pues más. Claro, la electrolinera urbana parece que cae su lógica, ¿no? Y al final, cada plaza de parking, volviendo al tema del intercambio peer-to-peer, el intercambio entre dos coches que están aparcados o incluso con la red, parece una pérdida de oportunidad tener un coche lleno de energía aparcado y que no esté conectado. Es poco inteligente utilizar esto con la red eléctrica, ¿no? Entonces, aquí entra un poco la persona que se está planteando: me compro el coche eléctrico, compro la red de coches que tiene mi empresa o mi industria, tanto de furgonetas como coches comerciales o lo que fuera. Salto a eléctrico, salto a hidrógeno. En este momento es un poco peleón, ¿no? Esta decisión, porque justamente las organizaciones que estamos metidas en esto y que le estamos aconsejando en tecnología, muchas veces lanzamos un mensaje que es la verdad que no lo sé. No sé si vas a tener gasolineras, si vas a tener electrolineras, si vas a tener que instalar cargadores, o si vas a tener, tal como viene el gas en tu caldera, una hidrogenera, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto vosotros? Yo veo claro que el camino va hacia la electrificación, sobre todo por temas de eficiencia. Está claro que no hay ninguna otra tecnología que por eficiencia compita con la electrificación. Estamos hablando de que sacar un coche térmico para meter uno eléctrico significa usar solo el 33% de la energía original. Por tanto, ya tenemos un ahorro energético, y luego además los costes, pues por su propio peso, durante la vida útil tumba el resto de tecnologías. Está claro que si una tecnología no es rentable para el usuario, nunca va a ser una tecnología de masas, y yo creo que aquí estamos en ese punto. Respecto a los cargadores, yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Si tú no puedes cargar ni en casa ni en el trabajo, vas a necesitar una red de recarga rápida, aunque pueda ser urbana. Si tienes acceso a esa carga lenta, la red de recarga rápida la vas a utilizar exclusivamente para viajes, pero eso va a depender un poco, ¿no? de la facilidad o no que tengas para cargar en casa o en el trabajo. Luego ya están, yo en Zaragoza, por ejemplo, tengo punto de recarga en casa y utilizo mi coche habitualmente. Con ir a comprar a un centro comercial que tenga punto de recarga, con ir a ver una película al cine a un sitio que tenga punto de recarga, optimizando un poquito tu día a día. Bueno, casi te fuerza una vida social activa esto del coche eléctrico a ti, ¿no? Ya ves, si tienes que salir de casa, ¿no? Pues sí, desde el punto de vista de la red sí que tiene que ser ese el camino. El instalar puntos de recarga habituales de carga rápida forzará a lo que comentaba al principio, ¿no? Forzará que sea obligatorio reforzar la red, aumentar las líneas aéreas, aumentar los sistemas de generación. Los sistemas de generación sí que se está previendo aumentar, pero además cuando tú quieras la carga rápida no tiene por qué coincidir cuando haya más generación, ¿no? Lo que comentábamos de la fotovoltaica. Entonces, la carga rápida dentro de las ciudades yo no la veo desde el
siempre pensando desde el punto de vista de la red. En la carga, en las ciudades sobre todo, que el uso es un uso más continuado del vehículo, tiene que ser cargas controladas, bien en casa, bien en el trabajo. Es verdad que conforme se vayan instalando más puntos de recarga, pues es posible que tengas uno cerca de casa, ¿no? Uno cerca del trabajo. Esto es lo que llaman carga de oportunidad, ¿verdad, Adrián? Exacto. Gracias, Alfredo. El futuro, la carga rápida, sí que, y lo que comentaba antes de lo que estamos trabajando actualmente, son electrolineras vinculadas a autopistas, carreteras. También porque para el hecho de que tú puedas tener un sistema fotovoltaico suficientemente potente, con suficiente capacidad para producir energía, necesitas un espacio grande, cosa que no pasa en las ciudades. Entonces, digamos que la idea futura es que esas, y a lo mejor demasiado idealista, pero la idea principal es esa, es llegar a conseguir electrolineras que sean casi independientes de la red. Digo casi porque siempre vas a tener que tener ese hilo de vida que te conecte, nunca mejor dicho, a la red, para que puedas, en caso de que este sea un tiempo, por ejemplo, de baja generación por nubes o por lo que sea, puedas garantizar el suministro de energía. Pero sí que las líneas en las que estamos trabajando van en la línea de independizarte completamente de la red, para que no sea la electrolinera de carga rápida o carga lenta, como quieras, que no sea un problema para la red eléctrica. O sea que casi más especializado en carga va a estar especializado en baterías, ¿no? En almacenar, en estar preparado. Por supuesto. De hecho, la siguiente fase será ver cómo afecta esas descargas rápidas a las baterías que tenga tu sistema. Porque no va a ser lo mismo descargar una batería rápida para cargar otra que descargarla con un ritmo de descarga lento, ¿no? En la vida útil de la batería también es un tema importante. Que en el vehículo eléctrico no sé hasta qué punto. Bueno, supongo que con los híbridos ya estará estudiado, ¿no? El ciclo de vida. Y comentabas antes, Miguel, me parece que lo interesante era no descargarlo mucho, ¿no? Creo es mejor funcionar en unos rangos de intermedios de descarga Sí, para no... habitualmente o lo recomendado es trabajar entre el 20 y el 80. Para un viaje largo te da igual, pero para el día a día, de hecho lo interesante, como no vas a utilizar los 300, 400 kilómetros que tenga de autonomía, es cargar entre un 20 y un 70, por ejemplo. Eso es donde lo que menos estresa la batería. Pues en este caso, dado que cuentas con una batería más grande, pero va a ser una batería que va a tener un funcionamiento similar a la del coche, pasa lo mismo, pero desde el punto de vista de la electrolinera. Siempre es más fácil tenerlo centralizado, los algoritmos de control, la inteligencia que dotes al sistema, es más fácil tenerlo controlado en esas electrolineras que no distribuido en todos los coches, pero vamos, eso es el reto del sector. Para terminar, me gustaría un poco mirar al futuro, pero desde lo que podemos hacer hoy en día, ¿no? Entonces, me gustaría contar con una reflexión breve de cada uno de vosotros. ¿Sobre qué elemento deberíamos trabajar hoy para acelerar este despliegue del vehículo eléctrico mañana, en el futuro? Para mí yo creo que está claro que esas ayudas que, por ejemplo, en los países nórdicos han estado vigentes desde hace casi 10 años y aquí todavía pues no se han traducido a una reducción directa del IVA que ayuden a fomentar esa movilidad eléctrica de cara a que el usuario sea activamente el protagonista. Yo creo que eso será la clave, porque estamos todavía muy lejos de que el vehículo eléctrico sea un problema para la red eléctrica. De hecho, como estamos viendo, pues hace unas semanas hubo un curtailment, una sobra de energía eólica porque había mucha generación fotovoltaica. Esto es algo que va a pasar cada vez más y más. O sea, lo que hace falta en la península ibérica es que cada vez haya más consumo. Y realmente si electrificamos... Sí, perdona, Miguel, pero más consumo cuando haya generación de fotovoltaica. Consumo inteligente. Si electrificamos 1 millón de vehículos eléctricos, va a suponer solo un 2% de la demanda a nivel nacional. Es decir, eso es algo realmente ridículo para un sistema tan grande como el que tenemos en la península. Entonces yo creo que el potencial que tenemos para cubrir esa sinergia de cada vez mayor generación renovable va a ser con la electrificación de calefacciones y la electrificación del parque móvil. Sí, yo desde el punto de vista de usuario, lo que sí que, no solo con el vehículo eléctrico, sino con todos los tipos de cargas, lo que sí que creo que tenemos que hacer a título individual cada uno es intentar maximizar el uso de la red. Desde mi punto de vista, a mí me preocupa la red, ¿no? Eso quiere decir, se traduce que el vehículo eléctrico, si lo tienes en casa, lo cargues por la noche y no a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde,
O por el día, cuando esté ociosa o cuando sobre, ¿no? O por el día, pero cuando haya menos demanda para la red, que principalmente es de madrugada, ¿no? Pero eso no solamente con el vehículo eléctrico, lo decía antes, ¿eh? Por ejemplo, el lavavajillas, yo en mi casa lo pongo retrasado para que se ponga en marcha a las 2, otras a las 2 de la mañana. Otras con otros sistemas, con otros equipos no se puede hacer, ¿no? Una lavadora no la puedes poner a las 2 de la mañana, pero hay equipos que sí, la lavavajillas está igual ponerlo una hora que otra. Eso es lo que el principal para minimizar el impacto que pueda tener en la red. Y eso es lo que veo principal. Por mi parte, con lo que me quedo de esta charla es, primero, la realidad de la solución es inmediata, o sea, es una solución que cualquiera se puede instalar de cara al uso tanto personal como industrial, o sea, una empresa, una industria o un particular puede utilizarlo, puede utilizar un vehículo eléctrico sin tener que cambiar sus costumbres, puede utilizar su vehículo eléctrico sin estar esa persona a disposición de la red, que es lo que tú dices, Adrián. Hay soluciones que hacen que la flexibilización de la carga y el consumo hagan mi vida exactamente igual que la de antes, sin tener que estar yo a disposición de cuándo puedo cargar, cuándo no, cuándo tengo la disponibilidad de carga. Y en la segunda nota con la que me quedo es saber usar esa realidad, ¿no? Al final muchas veces parece que lo que nos falta como consumidores o como industriales es el acceso a esa inteligencia. ¿Qué significa una inteligencia de carga en mi industria? Me tienen que poner un ordenador, esto se hace solo en la nube, ¿qué hago con mis placas fotovoltaicas? ¿A quién le contrato el cargador? Todo esto, ¿no? Y al final es una realidad que está al alcance de la mano, solo que nos falta saber que está ahí. Y bueno, que creo que nos va a dar este salto a la movilidad eléctrica una connotación de incremento de productividad como un país y un territorio que evidentemente tiene una ventaja competitiva en temas energéticos, que es lo que hablábamos antes de Suiza, de los países del norte, que están limitándolo justamente porque no tienen la ventaja que nosotros sí, a una casi ya es materia prima como es la energía, porque es gestionable, es almacenable, es una materia prima más, y al final lo que tenemos es, tanto que hablan del litio, tanto que hablan de los materiales escasos, pues nosotros lo que tenemos es energía, y creo que la movilidad eléctrica y sostenible nos va a dar esa competitividad. No solo hace falta que nuestra industria sepa usarla. Bueno, con estas reflexiones cerramos aquí el podcast de hoy. Yo creo que hemos dejado con las ganas a los oyentes de saber más sobre despliegue de vehículo eléctrico. Así que un placer haber contado con vosotros y muchas gracias, Alfredo, Adrián y Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.